Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El presidente del Brasil, Lula da Silva, dijo ayer que en Venezuela debe haber un diálogo entre Maduro y la oposición. ¿Es esa la salida? Kamala Harris fue descrita hace 15 años por una gran periodista estadounidense como la Obama femenina. ¿Tenía razón? Las bolsas de valores del mundo sufrieron ayer una caída histórica. ¿Cuáles fueron las razones y qué viene en las próximas jornadas? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 6 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ha pasado más de una semana desde las elecciones presidenciales en Venezuela y la crisis, lejos de amainar, se ha agravado. Siguen los cuestionamientos al resultado del Consejo Nacional Electoral, que proclamó vencedor con el 51% de los votos a Nicolás Maduro. Ayer, tanto el candidato opositor Edmundo González Urrutia como su gran apoyo, la exdiputada María Corina Machado, insistieron en un comunicado en que este exdiplomático ganó por 37 puntos porcentuales. Además, pidieron a soldados y policías que se pongan del lado del pueblo. El domingo, la Unión Europea dijo, por otra parte, que sin que se publiquen las actas de las mesas de votación es difícil reconocer el triunfo de Maduro. El presidente respondió que esa postura es vergonzosa y en las últimas horas habló sobre una red social por donde se comunica mucha gente. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? Paralelamente, la Fiscalía abrió una investigación contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado por usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir. Por otro lado, ayer en Santiago de Chile, el presidente brasileño Lula da Silva dijo en una rueda de prensa junto al presidente anfitrión Gabriel Boric que deben respetarse la soberanía popular y la transparencia de los resultados en Venezuela y llamó a un diálogo entre Maduro y la oposición. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. ¿Puede ser la propuesta de Lula la solución para Venezuela? Llamamos ayer a la paz al expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga, uno de los mandatarios latinoamericanos a los que el gobierno de Maduro impidió aterrizar en Caracas el fin de semana de las elecciones. El presidente Lula lideriza el tridente tolerante con la tiranía de Maduro. Está en Santiago buscando reclutar al presidente de Chile, Boric, para que se incorpore a este grupo, que de forma incomprensible y renegando de sus propias historias, están colaborando con la dictadura de Maduro. López Obrador ha vivido años, dos décadas casi, cantando fraude, supuesto fraude de 1,5 puntos. Ahora lo avala. Petro, presidente de Colombia, ha tenido su carrera política rehabilitada con un fallo del sistema interamericano. Hoy reniega del informe de la OEA que demuestra que ganó Edmundo. El presidente Lula, cuestionado ásperamente a los bolsonaristas que quisieron desconocer el resultado electoral y su triunfo en Brasil. Los ha enjuiciado, los ha perseguido.
y ahora está avalando que Maduro, con la vota represiva, desconozca los votos democráticos. Creo que hace esto al influjo del señor Celso Amorín, un castrochavista renegado, y Lula tendrá que escoger si quiere cuidar su legado histórico o hacer caso a Amorín. ¿De qué diálogo va a hablar? Aquí hay la verdad, con actas en la mano, versus armas empuñadas de la tiranía para reprimir a un pueblo que quiere que se respete el resultado. Seamos claros, con actas oficiales, Edmundo González le ganó 67-30 a Maduro. Seamos más claros todavía, Edmundo González ha conseguido una votación histórica, aplastante. No solo derrotó a Maduro en Venezuela, en dictadura Edmundo González ha conseguido 7 puntos más que lo que sacó Claudia Sheinbaum, candidata de AMLO en México recientemente. 27 puntos más de lo que sacó Petro en primera vuelta en Colombia. 21 puntos más de lo que sacó Lula en Brasil en primera vuelta. Estos 3 en democracia, Edmundo González en contra una dictadura. Señor Lula, usted antes de la elección dijo, el que gana gobierna, el que pierde se va. Presidente Lula, ganó Edmundo y debe gobernar, reconózcalo. Y a su amigo Maduro dígale que perdió, que haga maletas y que escoja una hamaca caliente en un país caribeño o una celda fría en La Haya. Kamala Harris, que es la candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, debe anunciar hoy por la mañana a su candidato a la vicepresidencia. Suenan con fuerza los gobernadores de Pensilvania y Minnesota, Josh Shapiro y Tim Walz. Harris, que es la vicepresidenta estadounidense, sustituyó en la candidatura al presidente Joe Biden, que retiró su aspiración hace 2 semanas. Y oigan este dato curioso sobre ella. Es algo que dijo hace 15 años en el show de David Letterman, la famosa presentadora de noticias de PBS, Gwen Ifill. Ifill afirmó que Barack Obama era uno de esos funcionarios jóvenes, negros, educados, que se estaban haciendo cargo. Y que en San Francisco había una fiscal, Kamala Harris, brillante, de gran futuro, que no se parecía a nadie en el mundo de la ley y el orden y que era descrita como la Obama femenina. Barack Obama is the leading edge of this whole new generation of young, black, educated, elite officials who are really taking charge. And do you find, as on the national level, that has been infectious? It has spread and energized other people. Do you find that also in local races, governor's offices and the state senate? Absolutely. You find there's a great district attorney in San Francisco whose name is Kamala Harris. She's brilliant. She's smart. She doesn't look anything like anybody you ever see on Law and Order. Yet she's tough and she's got a big future. And they call her the female Barack Obama. I mean, people aren't very imaginative about these things anymore. Gwen Ifill aludió a Kamala Harris cuando David Letterman le preguntó si el entonces presidente Obama estaba logrando que hubiera más candidatos y líderes como él a escala local. Hoy, Kamala Harris, según un sondeo de CBS News, obtendría el 50% de los votos y Donald Trump el 49%. ¿Podría decirse ahora que Kamala Harris es la Obama femenina? Llamamos ayer a Washington, D.C. a David Alandete, corresponsal del diario ABC de Madrid, y que justo ayer escribió un artículo sobre la campaña de la vicepresidenta. Desde luego, Kamala Harris quiere ser la Barack Obama femenina. No solo por el tipo de campaña que está haciendo, presentándose como la primera mujer de raza negra y también de ascendencia india, hija de inmigrantes, en aspirar a la Casa Blanca. También por los hechos, es decir, una vez Kamala Harris tomó el control de la campaña de Joe Biden, algo que sucedió el mismo día en el que Joe Biden anunció por carta que se retiraba de la contienda, empezó a traer a esa misma campaña a gente que venía de los años de Obama en la Casa Blanca. Gente como David Plouffe, que era uno de los asesores y estrategas más importantes para las victorias de Obama, y Eric Holder, que era fiscal general con Obama y que hoy es quien ha estado buscando y haciendo todo tipo de pesquisas sobre el posible candidato a la vicepresidencia. Por lo tanto, Kamala Harris se ha rodeado de una serie de fieles de los años de Obama, y esto para mí es importante porque en este momento, según lo que se comenta en Washington, las relaciones entre Biden, el actual presidente, y Obama, que fue su jefe
entre los años de 2009 y 2017 no son muy buenas. El entorno de Biden, según se ha publicado en varios medios estadounidenses, culpa a los Obama de haber instigado la revuelta de diputados, de senadores, de otros líderes del partido para conseguir que se apeara por su mal resultado en el debate de junio y su evidente deterioro físico y cognitivo. Desde entonces ha habido filtraciones de que las relaciones entre Obama y Biden no son buenas, pero la vicepresidenta ha logrado mantenerse leal a su jefe, sin pedir ella que se marchara y heredando todo de forma inmediata, y a la vez, claramente, lo vemos hoy por el tipo de gente que está trayendo a la campaña reconvertida, dejándose asesorar no solo por Obama, que la presidencia de Obama no era solo él, sino por todos los que le acompañaron en sus 8 años de gobierno y sus 2 campañas electorales contra John McCain y Mitt Romney. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Los inversionistas estuvieron ayer comiéndose las uñas en las principales bolsas de valores del mundo. ¿La razón? Una caída generalizada que empezó en Tokio. Allí se registró el peor resultado en 37 años del llamado índice Nikkei. Todas las televisiones del mundo abrieron con la noticia. All right, U.S. markets still taking a hit this morning. The Dow fell over 1,100 points to start the day, came back a bit. Now it's falling again. Lunes negro en las bolsas de todo el mundo y caídas históricas en los mercados asiáticos. Y las bolsas de valores de Asia registran pérdidas este lunes luego de la caída histórica de 12.4% del índice Nikkei de la bolsa de Japón. Europa también sufrió, claro, y en Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 Index, quizá el que mejor refleja la realidad del mercado, cayó un 3%. Algo peor le fue al índice Nasdaq, donde están las 100 firmas más importantes de la tecnología. Se vino abajo un 3,4%. ¿Por qué pasó todo esto y qué viene en los próximos días? Llamamos ayer al profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas. La caída de las bolsas ayer en el mundo entero es un evento absolutamente anormal. Es una caída de unas proporciones insólitas y una caída que realmente muestra que en economía quienes predicen, quienes anticipan, generalmente se equivocan. Un pequeño cambio, un cambio marginal en la tasa de interés en Japón, 0,5%, produjo unos efectos increíblemente grandes. Entonces, es un primer campanazo para decir que los mercados cuando se expresan de una manera muy rápida, muy contundente y sobre todo amplifican las tendencias. ¿Qué pasó en Japón? La gente venía acostumbrada a tomar créditos en yenes a tasas de interés cero o prácticamente nulas, comprar dólares y salir a hacer inversiones por fuera. Sale el Banco de Japón, sube la tasa de interés en 15 puntos básicos e inmediatamente detona un efecto que es que las personas que habían hecho estas inversiones y que estaban muy cortas en yenes, o sea, habían tomado muchos créditos, estaban muy endeudadas en yenes, salen a liquidar esas posiciones, a pagar esos yenes. Entonces, inmediatamente lo primero que ocurre es que venden los dólares para pagar los yenes, sube el valor del yen, se aprecia el yen y las empresas japonesas exportadoras, los bancos japoneses pierden valor porque los mercados consideran que sus negocios se van a deteriorar. Además, los inversionistas que habían hecho esa operación pues habían comprado acciones fuera de Japón, como en Corea, cuya bolsa también cayó fuertemente.
Otro elemento, salieron los datos de empleo en Estados Unidos el viernes pasado muy por debajo de lo que se esperaba, una caída fuerte frente a la expectativa del mercado de términos de generación de empleo, y muchas personas piensan que la posibilidad de una recesión en Estados Unidos ahora es mayor. Goldman Sachs en el fin de semana subió esa probabilidad de recesión del 10 al 25%. Y que no va a ser capaz la Reserva Federal de evitar la recesión en Estados Unidos. Y que para evitarla tendría que bajar muy agresivamente la tasa de interés, y que por otro lado pues también la inflación todavía no le da el nivel de comodidad suficiente para bajar tanto la tasa de interés. Entonces se le está apostando más a la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, y eso ya tiene repercusiones pues totalmente globales. Conclusión, mensaje para países como Colombia. Muchas veces cuando no hay mucha volatilidad, los gobiernos se confían y piensan que pueden hacer lo que quieran y pueden hacer aumentos del déficit fiscal, pero cuando los mercados reaccionan con contundencia. Una señal tibia, tenue, muy marginal, como la de subir 15 puntos básicos la tasa de interés en Japón, tiene consecuencias desproporcionadas. Y lo mismo puede pasar en cualquiera de nuestros países. Cambios que se consideran en el margen podrían tener efectos mucho más grandes sobre variables como la tasa de cambio, para hablar de temas que nos preocupan a nosotros. De manera que ese es mi mensaje sobre lo que ocurrió ayer en las bolsas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En uno de los peores reveses para las grandes compañías tecnológicas en Estados Unidos, el juez Amit Mehta de Washington, D.C., concluyó ayer en un fallo que Google es un monopolio que ha violado la ley Sherman o ley antitrust. La sentencia dice que en 2021 Google gastó $26 mil millones para que empresas como Apple, Samsung o AT&T la tuvieran como principal buscador. La demanda fue interpuesta por el Departamento de Justicia y numerosos estados del país. El fallo es apelable. El huracán Debby había dejado ayer, al momento de grabar este podcast, 2 víctimas mortales en Estados Unidos, un conductor de camión de 64 años y un niño de 13. El huracán entró por el noroeste de la Florida con categoría 1 y vientos de 128 km por hora, pero se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical al llegar a Georgia. Tanto en ese estado como en Carolina del Sur se esperan fuertes lluvias y quizá tornados. Luciano Fregonese, el alcalde de Valdobbiadene, un pueblo de 10.000 habitantes en la región de Véneto, en el noreste de Italia, acaba de ser el protagonista de un reportaje en The New York Times. En los 10 años que lleva encabezando actos públicos, Fregonese ha tenido que beber mucho Prosecco, el célebre vino espumoso de la región, lo cual, sumado a las comidas, le ha hecho ganar unos cuantos kilos. Fregonese decidió ponerle fin a la tendencia, empezó a salir a caminar los jueves por la tarde. Ya no va solo, lo acompañan ahora docenas de vecinos. El Prosecco. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.